Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y a todos los que han venido por venir, claro. Para un tipo de Madrid venir a Zaragoza, poder saludar a la Virgen del Pilar, etcétera, pues es siempre una suerte, con lo cual pues es una invitación que agradezco muchísimo. Esperando haber interpretado bien lo que se espera de esta charla o de esta conferencia, la he intentado preparar de una manera fundamentalmente pastoral. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que de lo que se trata es de ayudaros a reflexionar sobre cómo podemos transformar la realidad de la situación matrimonial, o más bien podríamos decir no matrimonial, de muchísimas personas de nuestro entorno, según los principios de la luz del Evangelio. Eso es a lo que se dedica la reflexión pastoral, a ver cómo se logra que la luz y la fuerza del Evangelio sea capaz de transformar la vida de las personas y, en último término, también la vida de la sociedad. Para hacer esta reflexión, pensaba también que de entrada habría que armonizar una serie de afirmaciones que parece que entre sí no dicen lo mismo. La primera de ellas es que estar casado, incluso estar casado por la Iglesia, y tener conciencia de vocación matrimonial son dos cosas que no se identifican de hecho. De hecho, hay muchas personas casadas que no tienen conciencia de haber recibido una vocación. Eso me parece que es un dato, por lo menos de experiencia, en lo que atañe a mi propia experiencia en una parroquia. Quizá dicen es que su parroquia es muy rara, quizá, pero sospecho que no. Vamos, sí es muy rara, pero por otros motivos. O sea, sospecho que por eso no. Segundo, esa idea de que muchos que están casados, de hecho, no conocen que tienen vocación matrimonial, hay que armonizarlo con la realidad de que el designio de Dios para todos los bautizados es un designio que llama a la santidad y al apostolado. Y que esa llamada a la santidad y al apostolado se concreta en la inmensa mayoría de los cristianos en el estado matrimonial. Por un lado, muchos cristianos que se casan piensan no tener vocación. Por otro lado, el designio de Dios, tal y como nosotros lo conocemos en la Sagrada Escritura, y tal y como la Iglesia, de un modo cada vez más claro, lo enseña, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, es un designio de santidad, es un designio profundamente vocacional. Siendo esta la situación, parece que lo que debe plantearse cualquier persona que reflexiona pastoralmente sobre esto son dos preguntas parcialmente distintas y que son las que estructuran en parte mi exposición. La primera pregunta es ¿cómo ayudar a la persona a descubrir, madurar y vivir su vocación matrimonial? Y la segunda pregunta, parcialmente distinta, pero quizá también interesante, es ¿en qué medida el carácter vocacional del matrimonio podría estar llamado a renovar nuestra pastoral familiar? Si yo entiendo el matrimonio como un camino vocacional, quizá el modo en el que la Iglesia se relaciona con los matrimonios cambia. O podría cambiar. Son más o menos las dos cuestiones a las que yo quiero dedicar mi intervención. Para ello, me parece que es necesario antes hacer una breve reflexión, espero que breve, sobre la situación actual, puesto que, como decía al principio,
la reflexión pastoral parte del deseo de transformar la situación actual, por lo tanto, de alguna manera hay que describirla. Si no, el riesgo es que uno dice cosas que probablemente estén bien, pero que quizá no aterrizan. Bien, entonces he titulado entre interrogantes el análisis de la situación actual, afrontar un cambio de época, por aquello de sumarnos a esa visión cada vez más compartida de que efectivamente nos acercamos, si no estamos ya, en un cambio de época y no en una cosa menor, ¿no? Bien, en primer lugar, los datos. Entonces, 2017. En España se celebraron 171.454 matrimonios. De los 171.454, solo 42.158 fueron canónicos. Y en ese mismo año se produjeron en España 97.960 divorcios. Estamos en el 5º lugar de Europa. Y con estas cosas que le gustan hacer a los periodistas, eso por lo visto quiere decir que se rompe un matrimonio cada 5 minutos. No sé yo muy bien cómo se calculan esas cosas, pero eso se dice. No tengo los datos, porque no he conseguido recabarlos, de cuántas uniones no matrimoniales, simples convivencias, etcétera, etcétera, se han establecido en 2017. Probablemente porque es muy difícil de verificar. Esto es lo que llevó, como probablemente sabéis, a algunos padres conciliares en los dos sinodales, en los dos sínodos sobre la familia, a decir que el problema fundamental de la Iglesia no era los fracasos matrimoniales, sino la pérdida de interés de la inmensa mayoría de las personas por contraer matrimonio. O sea, el punto focal de la crisis, en lo que se refiere a la pastoral familiar, no está en la perseverancia de los matrimonios, decían estos, sino en el hecho de que la inmensa mayoría de las personas ni se les pasa por la cabeza casarse. Bien, en cualquier caso, y dejando al margen lo que piensen los padres sinodales, que seguro que está muy bien, pensaba que a la hora de interpretar estos datos, lo primero que aparece es que hay dos afirmaciones tradicionales sobre el matrimonio que quizá se ponen en crisis. O podrían ponerse en crisis. Los datos parecerían desmentir, uno, la verdad antropológica del matrimonio. Uno ante estos datos podría decir, hombre, no será tan conforme a la realidad humana el matrimonio cuando ya la inmensa mayoría de las personas pasan absolutamente de casarse. Y segunda afirmación muy relacionada con esta, que parecería ponerse en crisis, es la llamada fuerza ordenadora del amor verdadero, que tanta importancia tiene, por lo menos para los que nos dedicamos al derecho canónico, pero sospecho que para otros también. Si la situación actual es de permanentes rupturas matrimoniales, eso de que el amor verdadero es capaz de fundar uniones estables, capaces de soportar incluso un clima cultural adverso, en definitiva, dos verdades sobre las que se basa la pastoral habitual de la Iglesia, ¿no será que son falsas? Podría decir uno a la luz de estos datos. Y en ese sentido, uno podría preguntarse, y muchos lo han hecho, ¿no será quizá que el matrimonio es un producto cultural y que por lo tanto, si estamos en un cambio de época, lógicamente, junto con muchas otras cosas, el matrimonio está llamado a pasar? Y por lo tanto, la cuestión es que necesitamos abrirnos a nuevas maneras de regular o de que se exprese el amor entre el hombre y la mujer, o entre alguien y alguien. O sea, no estamos hasta ahora sencillamente convirtiendo, no habremos convertido en algo fundamentalmente humano, algo que es simplemente cultural. O segunda posibilidad, que ya les advierto que es la mía, claro, porque si no, no creo que me hubiesen invitado a hablar. Entonces, ¿no estamos más bien
ante una dialéctica para interpretar esto que se puede establecer siempre entre el hombre de hoy y el hombre de siempre. O sea, lo que afirman estos datos es que todo es cultural, o lo que afirman estos datos es que vivimos en una cultura que hace muy difícil que el hombre encuentre su verdadera identidad. Estamos ante una situación cultural que dificulta verdaderamente al hombre expresarse como es, o sencillamente es que el hombre no es nada y cada cultura está llamada a desarrollarse como quiera. Claro, si nosotros aceptamos la tesis de que efectivamente el problema no es sencillamente, o sea, el problema, o que la solución no está en considerar el matrimonio algo meramente cultural, entonces, con lo que nos encontramos es con que la crisis actual no es una crisis fundamentalmente del matrimonio, sino que es una crisis previa, que es la crisis del hombre. En la medida en que el hombre no es capaz de entenderse a sí mismo, quizá porque está muy condicionado por una cultura en la que necesariamente vive, en esa misma medida en que el hombre no es capaz de entenderse a sí mismo, está incapacitado para entender muchas realidades profundamente humanas, entre otras el matrimonio. Para atajar la crisis del matrimonio, habría que ir directamente a atajar la crisis del hombre. Bueno, esa es la tesis que defiende el que les habla. Pero bien. Claro, ante estos datos se pueden interpretar, y ya veis que caben interpretaciones distintas. Segundo, se pueden medir sus consecuencias. Entonces, la crisis de estabilidad matrimonial tiene consecuencias para la sociedad. Creo que explicitarlas ahora no tiene mucho sentido porque las tenemos todos en la cabeza. Sí vale la pena quizá indagar por las causas. ¿Qué ha llevado a que una institución probablemente de las más estables y con mayor prestigio en la sociedad occidental como era la institución matrimonial haya entrado en una crisis tan profunda en muy poquitos años? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Cuando, efectivamente, hasta hace muy poco, el matrimonio estable, fundar una familia, era el sueño primero de la inmensa mayoría de las personas. Quizá, simplificando, se podría decir que la causa está en lo que algunos autores han llamado las tres olas o las tres fases de la revolución sexual, que de modo progresivo han introducido tres separaciones en realidades humanas que antes se percibían muy unidas entre sí. La primera de ellas, cronológicamente hablando, es la separación entre sexo y transmisión de la vida, que es la gran reivindicación de mayo del 68. La segunda, casi en contemporáneo, es la separación entre sexo y amor, o por lo menos amor estable, con la conciencia de que el ejercicio de la sexualidad nadie niega que tenga que ver con el amor, pero se empieza a afirmar cada vez con mayor fuerza que tiene que ver también con muchas otras cosas, que tienen que ver fundamentalmente con la diversión. El sexo ya no tiene que ver con el amor y con el amor estable, tiene que ver también fundamentalmente con la diversión. Y desde luego no tiene que ver con la transmisión de la vida. La tercera etapa o la tercera ola de esta revolución sexual es la separación entre ejercicio de la sexualidad e identidad de género o identidad sexual. De tal manera que se entiende que el ejercicio de la sexualidad no tiene necesariamente que discurrir por los cauces de la complementariedad entre el hombre y la mujer. Si el ejercicio de la sexualidad no tiene que ver con el amor, con la transmisión de la vida y no exige la complementariedad, se comprende que la propuesta matrimonial aparezca en medio de la sociedad, como mínimo,
como una propuesta entre muchas otras y probablemente como una propuesta propia de otros tiempos. El problema de las revoluciones, vamos, no sé si el problema, en cualquier caso, el hecho es que cuando las revoluciones triunfan, es muy difícil que las personas que han nacido después del triunfo de la revolución puedan ni siquiera imaginar cómo era la vida antes. Sospecho que debía ser muy difícil para un muchacho nacido en Moscú en los años 70 del siglo pasado imaginar cómo era la vida en tiempo de los zares. De la misma manera que es muy difícil para cualquiera de nosotros imaginar cómo era la vida en tiempos de Carlos III. Cuando uno nace después de una revolución que triunfa, sencillamente lo que le cuentan de otra época, si le gusta la historia, le entretiene, pero desde luego no le parece nada que tenga que ver con su vida. Vivir, como de hecho vivimos ahora, en una sociedad profundamente post-revolucionaria en lo que se refiere a la sexualidad, hace que sea muy difícil para la inmensa mayoría de las personas sintonizar de un modo inmediato con lo que es la propuesta del matrimonio como vocación. Porque es hablarles de algo que sencillamente no encuentran de una manera inmediata en el ambiente. Han sido educados de una manera diversa. Bien, dicho esto, así para, por lo menos, hacer justicia a la complejidad del tema y para que todo el mundo trate con benevolencia al que habla, que no tiene la solución a ningún problema, como digo, porque si las tuviese no estaría aquí, probablemente estaría en Roma en un puesto de responsabilidad, o sea que si yo tuviese soluciones, pues fíjate, ¿no? Pero bien, dicho esto, vamos a ir al punto de abrazar la vocación matrimonial. O sea, nos situamos ahora mismo en la situación en la que, bueno, a pesar de esta dificultad, a alguien, de alguna manera, con todas estas dificultades, se le puede ayudar a vivir la vocación matrimonial. Entonces, yo quería, en primer lugar, decir que esto es posible de dos maneras. Me voy a centrar en la primera, de la segunda voy a decir dos cosas nada más. La primera es que es posible en aquellos que hayan sido educados contraculturalmente y no hayan dirigido su rebeldía contra sus educadores. Lo explico con un ejemplo muy tonto de hace 15 días. Me invitaron a dar una sesión sobre sentido cristiano de la sexualidad a un colegio de Madrid, obra corporativa del Opus Dei, a todos los de segundo de bachillerato. Bueno, es evidente que si están en ese colegio, sus padres y el colegio durante los años que han estado allí han intentado educarles contraculturalmente. Es decir, intentando darles los fundamentos para que entiendan que efectivamente el modo en el que hoy en día en la sociedad se entiende al hombre y todas sus manifestaciones más propias, como es la posibilidad de casarse, bueno, pues sencillamente son equivocadas y hay que enseñarles a vivir de otra manera. Claro, ¿cuál es el problema? Que tú le estás enseñando a vivir contraculturalmente en la época en la que por definición todos somos rebeldes, que es la adolescencia. Entonces, aquí es la gran cuestión. O sea, ¿a dónde diriges tú tu rebeldía? ¿A la sociedad que me dicen que me está engañando y me están pidiendo que sea sanamente rebelde contra ella? ¿O contra mis profesores y mis padres que me están proponiendo un modelo completamente contrario al que todo el mundo piensa? Y que además es probablemente más difícil. O sea, ¿contra quién me rebelo? Bueno, la experiencia que tiene cualquiera que está en un centro educativo es que el porcentaje varía, pero que es muy normal que muchos chavales en los que se ha invertido mucho por educarles bien dirigen su rebeldía contra la educación que allí se les ofrece, no contra la sociedad de las que les está intentando prevenir. Bueno, ¿todo esto qué es lo que significa? Que el porcentaje de personas a las que potencialmente se les puede proponer la vocación matrimonial o acompañarles en una comprensión vocacional
del amor humano y de su opción de vida matrimonial, bueno, quizás reducido. Decir lo contrario quizá es probablemente falso. Quizá decir esto uno dice, ¡joder, qué pesimismo! Bueno, no lo sé, pero quizá es un dato bastante certero, ¿no? Entonces, este es el primer grupo de personas sobre las que nosotros podemos reflexionar pastoralmente de cómo presentarles la vocación matrimonial. El segundo grupo es todas aquellas personas que ya se han casado y que en un momento determinado de su vida matrimonial de repente descubren que la decisión que ellos tomaron, quizá de un modo muy humano, quizá con una relación con Dios de carácter absolutamente tradicional, que eso que están viviendo, de hecho, es una vocación. Y que, caramba, su matrimonio puede ser profundamente renovado. Me parece que son los dos escenarios en los que se mueve la pastoral de la Iglesia en este tema. Bien, entonces, como decía, para hablar de la vocación matrimonial en el primer escenario, chavales que todavía no tienen edad de casarse y que en ese momento, ¿cómo les acompañamos a que acierten con su vida? Me parece que para estos sirve un esquema análogo al de cualquier otra vocación, que tiene 3 etapas. La etapa del descubrimiento de la vocación, la etapa de la maduración y la etapa de la fidelidad y de la perseverancia. Entonces, por poner la analogía con la vocación sacerdotal, pues uno descubre su vocación, la madura en el seminario y después persevera con la gracia de Dios durante toda su vida sacerdotal. Bueno, ese esquema, descubrimiento, maduración, fidelidad, se puede aplicar también a la cuestión de la vocación matrimonial. Claro, para hablar del planteamiento, cómo plantear o si hay que plantear la vocación matrimonial a los jóvenes, yo querría sencillamente señalar 3 cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta y que cada uno haga lo que quiera. Pero me parece que es importante tenerlas en cuenta. La primera de ellas es que cualquier decisión vocacional presupone la prioridad de Dios en la vida de la persona. Eso lo explicaba muy bien San Ignacio de Loyola. Solo puede haber auténtico discernimiento vocacional cuando Dios es el primero en la vida de la persona. Si Dios no está en el primer lugar, es mucho mejor no hablar de decisión vocacional o de discernimiento vocacional. ¿Por qué? Porque es quemar un concepto muy importante. Mientras, hablemos de otra cosa. Te gusta un chico, fenomenal. Te gusta una chica, estupendo. Empiezas a salir con ella, maravilloso. Seguro que a lo mejor es tu camino. Ojalá aciertes. Pero la palabra vocación, o sea, la idea de que detrás de mi decisión hay un sueño de Dios, hay una voluntad de Dios, eso solo puede percibirse si Dios ocupa el primer lugar en la vida de las personas. Segunda cuestión, que me parece a mí que hay que tener en cuenta a la hora de plantear. Hombre, perdón, por decirlo así, luego lo matizo, porque así dicho suena fatal. En general, la decisión matrimonial es decisión por defecto. O sea, de entrada, todo el mundo quiere casarse. Vamos, quiere casarse. Digo, en una sociedad en una situación como la actual, o sea, todo el mundo quiere tener una chica que la quiera o tener un chico que le quiera. O sea, eso es lo que viene de serie. Lo raro es que alguien quiera ser cura o quiera ser monja. O sea, eso es lo que, desde luego, no viene por defecto. Claro, ¿eso qué es lo que plantea? Hombre, plantea a la hora de utilizar la palabra vocación matrimonial con los jóvenes, el término vocación matrimonial, plantea 2 cuestiones. Uno, que es mucho más necesario distinguir vocación y atracción. Un chico que experimenta gusto por las cosas de Dios
que se entusiasma con la liturgia, que le gusta ayudar a los demás, que tal, dice, bueno, puede decir, quizá esta atracción por las cosas de Dios significa que tiene vocación sacerdotal. Que a un chico le gusten las chicas, lo único que quiere decir es que es bastante normal. Y viceversa. Entonces, la cuestión de la atracción no necesariamente significa vocación matrimonial. Por eso, quizá, y esta es la tercera propuesta, así un poquitín tal, es encuadrar la cuestión de la vocación al matrimonio con los jóvenes en el momento de la apertura a otras posibilidades vocacionales. Entonces sí. Solo cuando un joven está en condiciones de plantearse, porque Dios está en el primer lugar en su corazón, ¿qué quiere Dios de mí? Que no necesariamente será casarme. Solo en ese momento el discurso vocación matrimonial no se minimiza el riesgo de que se convierta en un expediente para apartar de mi horizonte otro tipo de llamadas que Dios me puede estar realizando y que quizá me apetecen menos. Por eso, mi consejo, pero ya digo, aquí hay personas que tenéis mucha más experiencia que yo, es no identificar necesariamente, empezar a tener un novio o una novia con 16, 17 años, con que ese chico o esa chica tiene vocación matrimonial. O sea, me parece que para identificar la cuestión de la vocación matrimonial hace falta que esa persona tenga a Dios muy metido en su corazón y tenga la madurez suficiente para ver efectivamente hasta qué punto hay una clara elección sobre el tipo de vida que yo quiero llevar según la voluntad de Dios. Bien, eso sobre el planteamiento. Como veis, ha sido una cosa bastante confusa, pero no sabría decir mucho más. Sobre la maduración, en definitiva, sobre la cuestión del noviazgo. O sea, cómo conseguir, digo que eso es en definitiva, el reto de cualquier etapa de maduración. O sea, cómo conseguir en el seminario que el chaval que está allí, 5, 6, 7, en fin, ya como la ratio va aumentando, pues no sé, en 200 años, cómo conseguir que al salir sea fiel y feliz siendo sacerdote. Bueno, pues eso es la pregunta que quita el sueño a los que se dedican al asunto. ¿Cómo conseguir que el noviazgo entre dos jóvenes cristianos les lleve a un matrimonio profundamente feliz y que dure hasta el final? O sea, ¿cómo enseñar o cómo ayudar a los jóvenes a vivir y a realizar un noviazgo que lleve a un matrimonio con garantías de éxito? Entonces, bueno, aquí yo querría señalar tres cosas. Una de ellas, perdonad el ejemplo, pero se refiere a mi mañana de hoy, que he ido de Pozuelo, que es donde yo vivo, hasta la estación de Atocha en un cercanías, y entonces en recorrer 8 kilómetros hemos metido 22 minutos, y luego he venido en AVE desde Atocha hasta la estación Zaragoza de Licias, que para hacer más de 300 pues han bastado 1 hora y 45. Entonces uno dice, hombre, aquí se ve que hay trenes de distintas velocidades, claramente. Bien, pensaba, es un ejemplo muy tonto y ya me perdonaréis, pero con la gente de la parroquia me funciona, que una manera interesante de ayudar a los jóvenes a que su noviazgo les sirva es sencillamente a caer las cuentas que en la dinámica del conocimiento los hombres fundamentalmente somos, por una parte, un tren de alta velocidad y por otra parte un cercanías. Somos un tren de alta velocidad en todo lo que se refiere a la sexualidad, somos un cercanías en todo lo que se refiere al conocimiento profundo de la otra persona. Entonces, ignorar la distinta velocidad de lo sexual en la vida de la persona y del conocimiento profundo del otro es ignorar algo muy básico que hace que muchos noviazgos acaben en una situación muy difícil.
Porque la excesiva velocidad en un aspecto impide, de hecho, desarrollar despacio el otro. Por eso, ayudar a madurar, a tener un noviazgo maduro, en la situación actual significa no renunciar a ayudar a los jóvenes a que quieran vivir la virtud de la castidad, ya que sepan relacionarla con el proyecto completo. Las dos cosas. Una virtud no querida no es virtud, es mero intento de repetir actos que nunca generan hábito. Y segundo, una virtud que no se sabe poner en relación con el proyecto completo puede ser percibida sencillamente como una carga o una imposición debida a verdades o convicciones religiosas, pero que podría ser prescindible. Solo si no renunciamos a enseñar a los jóvenes a querer la virtud de la castidad y a saber relacionarla con el proyecto completo, la dificultad del tren de cercanías y del AVE quedará fundamentalmente resuelta. Y por lo tanto, en el noviazgo se podrá crecer en aquellos espacios de complementariedad que favorecen después un matrimonio consolidado. Por último, respecto al noviazgo, me parece que vivirlo vocacionalmente, que es de lo que estamos intentando hablar aquí, aunque estemos hablando de pocas personas, vivirlo vocacionalmente amplía el marco del noviazgo a realidades que a veces pensamos que son ajenas. Si yo entiendo el noviazgo como el camino de maduración en una vocación, de repente la oración tiene mucho sentido. O si yo entiendo el noviazgo como un camino de maduración hacia una vocación, la misión, el apostolado, el compromiso con una serie de tareas tiene mucho sentido. Caer en la cuenta de que mi camino es vocacional amplía el marco de mis intereses y me obliga necesariamente a poner en acto, a la hora de desarrollar mi vida, una serie de elementos que de otra manera quizá pensaba que eran completamente esenciales, eran completamente accidentales. Bien, sobre el desarrollo o sobre la etapa de la fidelidad del matrimonio, bueno, voy un poquito rápido para intentar acabar a la hora. Me parece que ayuda mucho insistir desde el principio y hacer que los que se casan lo tengan como una luz para su camino, la fórmula tan bonita con la que normalmente se presta en el consentimiento. En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, todos los días de mi vida. Que lo que pone de manifiesto es que en el matrimonio lo que yo elijo es un compañero o una compañera para una vida que sigue siendo la de todo el mundo. O sea, lo que pone de manifiesto esa expresión es que lo que yo elijo al casarme, lo que yo descubro que Dios quiere para mí es que una vida en la que habrá, como en la vida de todos los hombres y mujeres del mundo, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, prosperidad y adversidad, cosas buenas y cosas malas, que lo que yo elijo, porque pienso que Dios así lo quiere para mí, es alguien con quien vivir todas esas situaciones. Y que por lo tanto yo no me caso como antídoto contra la adversidad, sino que me caso para tener con quien compartir la adversidad. Y yo no me caso como antídoto contra la pobreza, sino para tener con quien compartirla si llega. Tener claro que en la esencia del matrimonio es la elección para toda la vida de un compañero de mi vida, para mi vida, eso me parece que ayuda muchísimo a la perseverancia. De la misma manera que ayuda muchísimo a entender que ese compañero para mi vida se me da en medio de una compañía más amplia, que es la compañía de Cristo y de la Iglesia. Porque eso es lo que difiere un matrimonio como opción humana de un matrimonio vivido vocacionalmente. Entenderlo vocacionalmente me permite entender qué es lo que significa haber recibido un sacramento. Dos cosas
que se podrían decir casi como corolario de estas dos son, la primera de ellas, que una característica esencial de cualquier matrimonio bien planteado es la apertura a la novedad. Por eso para casarse no hay que conocer la letra pequeña. Decir, no, es que hasta que no lo sepa absolutamente todo, tal, entonces no. Hay muchas cosas. O sea, lo que tienes que saber es si esa persona la quieres un montón. Digo, porque esa persona cambiará a lo largo de la vida, ¿cómo cambiarás tú? Y lo segundo, casi como un dogma de fe, mi prima lo podría explicar mucho mejor que yo, es que las crisis no son sinónimo de fracaso, sino para quien tiene clara su vocación, ocasión de crecimiento. Bien, muy brevemente, ¿y cómo ayudar a aquellas personas que ya están casadas y de repente descubren que eso que están viviendo es vocacional y se les abre un horizonte? Sabéis que eso normalmente ocurre por la circunstancia de que se han encontrado con Cristo de alguna manera determinada. Quizá han hecho un retiro impacto, quizá les ha sucedido algo que les ha hecho despertar, lo que sea. Y de repente personas que estaban casadas y que vivían su matrimonio de una manera, bueno, pues desde luego sin una gran conciencia vocacional, de repente dicen, Dios mío, o sea, lo que yo tengo aquí es un camino de santidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues me parece a mí que hay que intentar con esas personas dos cosas. Uno, que inicien un proceso de formación. O sea, normalmente quien se ha encontrado con Cristo después de muchos años, bueno, normalmente tiene lagunas formativas, o sea, tiene una enorme ilusión y muy pocas cosas en la cabeza. Dice, ¿por qué? Bueno, pues porque no. En fin, en el momento que tuvo que aprenderlas no las aprendió, las olvidó. Y, en segundo lugar, un proceso de sanación. Normalmente esas personas que se han encontrado con Cristo, a veces, en el tiempo que estaban un poquito más lejos, bueno, pues a lo mejor hicieron algo mal, quizá tuvieron alguna herida, quizá hay algún fracaso. Bueno, hay una serie de situaciones que efectivamente esas personas que ahora han descubierto a Dios y han descubierto la grandeza de su matrimonio, necesitan de alguna manera curar. Termino con los 4 minutos que me quedan. Último punto, renovar la pastoral juvenil y matrimonial. O sea, ¿en qué manera estar convencidos de que el matrimonio es una vocación? ¿De qué manera esto podría afectar a la cuestión así como más teórica de la pastoral juvenil y matrimonial? Bueno, lo primero, son todo cosas súper obvias. Primera, que para poder ser eficazmente contraculturales, que es la primera premisa para conseguir plantear una vocación matrimonial, hacen falta dos cosas. Primero, don de lenguas, o sea, ser capaz de explicar la belleza del matrimonio a personas que de entrada piensan que es una institución del pasado. Y segundo, modelos. Porque claro, si no es muy difícil, por lo que decía antes. Es decir, yo no puedo imaginarme cómo se vivía en tiempos de Carlos III. Puedo imaginármelo, pero quizá me equivoco. La importancia de que haya matrimonios cristianos capaces de dejarse liar para ayudar a los jóvenes, bueno, me parece que cada vez lo sentimos todos más como una necesidad verdaderamente importante. Primero. Segundo, el valor de lo poco. ¿A qué me refiero con eso? Hombre, que desde el principio yo estoy hablando partiendo de la base de que este discurso de la vocación matrimonial quizá lo van a captar pocas personas. En septiembre, en la Universidad de Navarra organizaron unas jornadas de actualización pastoral y por lo que me contaron, causó bastante sensación un sacerdote de Badajoz que tiene una parroquia en la ciudad, o sea que no es de las parroquias más pequeñas de Badajoz, y que explicó que él, desde hacía ya un par de años, los cursillos prematrimoniales los hacía individualizados. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice, hombre, porque normalmente no tengo más de una pareja. O sea, no es una super opción así pastoral que se debe a que he decidido, no, es que ahora me viene una, a los 6 meses me viene otra. Bueno, o sea, no hay que despreciar lo poco.
podría despreciarlo y haría mal quien tuviese mucho, digo, pero no es el caso. Entonces, no despreciemos lo poco y vayamos efectivamente a ayudar a los pocos para que descubran su vocación. En ese sentido, me parece que cuanto antes habría que apostar por las dos velocidades de la pastoral matrimonial. Eso, digo, allí donde se pueda, digo, porque eso, repito, si estamos hablando de que se me casa uno cada 6 meses, una pareja, pues a lo mejor no, pero en otros sitios sí que se puede. Por ejemplo, en Madrid cada vez hay más parroquias que ofrecen cursillos prematrimoniales breves, que normalmente están estructurados por la ley de la oferta o la demanda, es decir, ¿cuánto estás dispuesto a aguantarme para no irte al juzgado? ¿No? O sea, ¿hasta dónde está tu límite de aguante? Entonces, si me aceptas 5 charlas, te calzo 5 charlas. Digo, y si me aceptas 6, te coloco la sexta. Digo, pero en cuanto veo que estás a punto de irte, digo, entonces paro, ¿no? Que es normalmente como están estructurados, por lo menos en Madrid, los cursillos prematrimoniales de casi todas las parroquias. O sea, ¿tú qué tienes? El mínimo que puedo dar para que el otro me lo tolere y que mi conciencia se quede mínimamente tranquila de que algo les he explicado. No, fenomenal. Pero oye, y si resulta, también se puede razonar de otra manera, si cada vez son menos los que se casan por la Iglesia, quizá quiere decir que los pocos que se casan por la Iglesia cada vez son más conscientes de que eso marca un plus. O sea, también se puede ver así. Entonces, hombre, y a esos que son conscientes al casarse por la Iglesia que eso marca un plus, o sea, ¿por qué les voy a dar un cursillo de mínimos? Si a lo mejor ellos mismos están deseando tener mucha mayor formación porque se dan cuenta y visto el panorama tienen miedo y lo que necesitan es cuanto más mejor. Hombre, apostar por las dos velocidades tiene mucho sentido. O sea, intentar ayudar al máximo a aquellos que verdaderamente han descubierto la belleza del amor matrimonial. Y eso supone tener para ellos itinerarios un poquitín más amplios. Y por último, me parece que vale mucho la pena apostar por la recuperación auténtica de los que empezaron mal. O no mal, pero que no empezaron su matrimonio con conciencia de vocación. O sea que cuando el Papa Francisco dice que la Iglesia es un hospital de campaña, pues aparte de una frase bonita, probablemente está sencillamente describiendo la realidad, o por lo menos la realidad de muchas parroquias, donde muchas veces te encuentras gente que vuelve. Y bueno, pues a esa gente que vuelve, porque se ha encontrado con Cristo de una manera puntual, hay que apostar por acompañarla de verdad, para que efectivamente pueda reordenar todo lo que tenga que reordenar o pueda redescubrir todo lo que tenga que redescubrir para efectivamente poder vivir la belleza de la vocación matrimonial desde el momento en que Dios hizo el encontradizo con ellos. Me he pasado 2 minutos, pero ya me callo. Muchas gracias por la paciencia.